Haznos dóciles a sus inspiraciones, a gustar siempre del bien, gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Voy a poner aquí completo para que se nos vea mejor. Bueno, entonces, Yoli, regálenos la oración a San Agustín. Continuamos así. Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir buscándote, no nos abandones al cansancio ni a la desesperación. Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor y danos fuerzas para adelantar en tu búsqueda. Ante ti ponemos nuestra fortaleza y con ella nuestra debilidad, acrecientándonos la primera y cúranos la segunda. Ante ti ponemos nuestra ciencia y nuestra ignorancia. Allí donde nos abriste, recíbenos, pues estamos llamando. Que nos acordemos de ti, que te comprendamos, que te amemos, aumenta en nosotros tus favores hasta que totalmente nos reformemos en ti. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. En esta noche vamos a empezar este tema del curso de evangelización de la mano del sacerdote Ernesto María Caro. Este tema 1 que nos está llamando, nos está haciendo ese llamado a ser cristianos, a confrontarnos, cómo estamos viviendo nosotros nuestra cristiandad. Y en este orden de ideas, ahorita ustedes mismas nos hablaban de que ser cristiano es dar testimonio, ser cristiano es vivir la palabra, ser cristiano, decía Patti, le daba mucha alegría decir que es cristiana y que vive como cristiana. ¿Por qué esa alegría? Porque precisamente cuando nosotros tenemos el deseo de ser cristianos, es ese compromiso basado en el amor. Y nos decimos que somos cristianos. Un cristiano entonces sigue a Cristo. Y nosotros tenemos esa doble característica, es decir, tenemos nombre y apellido. Somos cristianos católicos. El católico que proviene de esa palabra griega y se deriva de, de la palabra griega katos, que significa universalidad, universo. Somos esa iglesia universal, somos católicos porque pertenecemos a esta única iglesia fundada por Jesús. Y así es como se cubre toda la universalidad que en ese tiempo existía como mundo. La iglesia fundada por Jesús, que fue cimentada en esos 12 apóstoles que Jesús escogió para que ellos fueran quienes expandieran el cristianismo y fueran los fundadores de esta iglesia. Entonces, hablábamos de Simón Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, Judas Iscariote. Por ahí Julietica Leiva ha intentado entrar, pero como que no ha podido. Yo le he dado entrada varias veces. Por si de pronto le quieren escribir, que de pronto siga intentando. Es así como por este camino de los 12 apóstoles, mucha gente siguió a ese Dios hecho hombre y se unieron a este pequeño grupo y luego serían 36 y 72 y luego se convirtió en lo que hoy tenemos como nuestra iglesia católica con
el Vaticano, la ciudad del Vaticano, allá en Roma, donde ejerce nuestro Santo Padre, ahora nuestro Papa Francisco y todos los santos padres que han transcurrido a lo largo de toda la historia. Pero Jesús, acá íbamos, ahora que suspendimos, Jesús no había sido reconocido como el Cristo. Él era del norte de Palestina, de Nazaret, y era llamado el Nazareno. Y todos sus seguidores eran los nazarenos de Jesús, el Hijo de Dios. En Hechos 11:26 leemos que en Antioquía se les dio por primera vez el nombre de cristianos a los seguidores de Jesucristo. Ellos serían ahora los que se llamarían con esa denominación de cristianos. Ya no eran los nazarenos como y ya fueron naciendo esas primeras comunidades que se identificaron como cristianos. Y desde allí todos nosotros hemos sido llamados cristianos y se han ido formando las diferentes iglesias. Entonces, con Pablo se fundaron las iglesias de Éfeso y nos dice acá la palabra en Hechos 11:26. Y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es así como nace ese concepto de iglesia, llevando la palabra de Dios a distintas partes. Y esa palabra eclesia, que significa esa reunión de fieles, esa asamblea, así como las primeras comunidades, fue así que se dio origen a la Iglesia Católica Universal. Los católicos nos identificamos como católicos cristianos o cristianos católicos. Hay otros que se identifican como Buda, los budistas, los mahometanos que proceden de Mahoma y nosotros los cristianos que procedemos de Cristo. Y así fue naciendo la iglesia en todas las naciones, en Ecuador, en México, en muchas iglesias del mundo. Pero ya se daba como esa iglesia, esa gran comunidad eclesial como iglesia universal. Pero en 1521 se lleva a cabo ese gran rompimiento de la Iglesia Católica y es como surgen más de 2000 sectas llamadas iglesias, entre ellas pentecostales, evangélicos, de muchas denominaciones, y ellas aseguran ser de cristianas porque siguen a Cristo Jesús, al Cristo vivo. Pero, ¿cómo se constituye alguien que diga que es cristiano? Para que pueda tener esa denominación. Para que pueda tener esa denominación, hay que vivir, ellos vivían ese periodo de 4 a 6 años en esa formación cristiana, en ese periodo catecumenal. Si quería ser seguidor de Jesucristo, tenía que recibir toda la formación como lo hicieron los primeros apóstoles, que la recibieron directamente de Jesucristo y después se la enseñaron a los demás. Así se fue formando la gran iglesia católica. Porque
Es así que para ser cristiano se necesitaba tiempo de formación, aceptación del camino de Jesucristo, que es lo que ha pasado hoy. Decimos que somos cristianos, pero porque ha sido una fe heredada. Pero a veces no nos damos cuenta ni qué es eso de ser católico, ni qué es eso de ser cristianos. Y hemos tenido una fe heredada por medio del bautismo, porque nuestros padres y nuestros padrinos nos llevaron al bautismo y nos han regalado esa fe católica. Pero así como esos primeros cristianos se empezaron a formar para poder hacer ese camino con Cristo y dar testimonio de Cristo, así nosotros, bautizados, pues debemos de seguir esta formación, debemos de esforzarnos por parecernos a Cristo, por vivir como Cristo, por vivir de su palabra. Para ello debemos formarnos, porque un católico ignorante es un futuro protestante, porque desconocemos nuestra fe, desconocemos nuestra iglesia católica, desconocemos nuestros fundamentos. Solo decimos que somos católicos porque nos bautizaron y nos regalaron el don de la fe, dado desde Dios, dado desde nuestros padres, como herencia. Pero no nos hemos preocupado por avanzar. Y es así como nosotros en nuestra comunidad actual podemos hablar de estas personas que han seguido esa comunidad catecumenal y ellos se forman para ir a recibir el bautismo porque son personas adultas sin recibir el bautismo y se forman de tal manera que van caminando hasta que ellos se sientan plenamente convencidos y conozcan perfectamente la fe cristiana para poder acceder a los sacramentos. Y así, con muchos interrogantes, nosotros hemos ido recibiendo la herencia de ser cristianos y, y nos decimos apóstoles y evangelizadores de la buena noticia del Evangelio. Pero viene la gran pregunta. ¿Somos conscientes de este bautizo? ¿Somos conscientes de la fe y de lo que hemos recibido en el bautismo? Vemos a nuestros hermanos separados que no bautizan a los niños porque quieren que la persona ya adulta entienda lo que es el bautismo. Nosotros lo hemos recibido desde pequeño por esa tradición, pero debemos de trabajar como padres, como educadores, como abuelos. Debemos trabajar por esa fe de esos niños que han sido bautizados, o peor aún, que no han sido bautizados, porque sus padres no están completamente afianzados en la fe, pero ellos se llaman católicos, pero no están afianzados en la fe. Es ahí donde llegan grandes interrogantes. Somos cristianos católicos, seguidores de Jesucristo, con una fe que se ha venido heredando y que se ha ido perdiendo el compromiso con el Hijo de Dios. Y así hay muchos que se profesan católicos, pero verdaderamente siguen a Jesucristo o siguen los intereses del mundo. Están verdaderamente interesados en ese proyecto de Jesucristo. Es nuestra gran pregunta para nosotros poder hacer esa confesión de fe que hacemos en nuestro credo.
que hacemos cada domingo en la Santa Misa, que debemos de vivirlo plenamente. Y por eso el Santo Papa, ahora el Papa Francisco, ha sido ese gran líder que nos ha invitado a que tengamos esa nueva evangelización, que reevangelicemos para que aprendamos a aceptar plenamente la fe que hemos recibido en el bautismo. Porque es que eso de ser cristianos no es solo un rito. Eso tiene que ver con nuestra vida, con nuestras posturas, con nuestras creencias, con nuestras confrontaciones diarias, con lo que vivimos, con lo que hacemos, con lo que sentimos. Los apóstoles eran los seguidores y ellos pensaban y hablaban de forma particular las enseñanzas de Jesús, como nos dice Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Me gustaría que, si tienen ahí sus Biblias, alguien que la tenga a la mano, busque esta cita de Mateo 28, capítulo 28, versículo 19. Vayamos directamente a la cita de Mateo y podamos hacer esa lectura directamente de nuestra Biblia. Es el último capítulo de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. Versículo 19. ¿Alguien la tiene? ¿La tienes? ¿Alguien la tiene ahí? Sí, yo la tengo. Ahorita la leo. Léela, Johnny. Mientras, Mateo 28, 19, ¿verdad? Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con ese hombre porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Hasta ahí, ¿verdad? Tú estás leyendo Mateo 28, Sí, 28, versículo 19. sí. Ah, perdón, no. Debes de estar en otro. Sí, perdón. Tranquila. Ya lo encontré también. Todo Sí, dale, dale, Dice, Johnny. ya con amor. vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa hermosa cita nos lleva a esto tan hermoso que dice San Pablo. San Pablo aquí en Mateo le está diciendo, vayan y hagan los discípulos míos. De esto se trata el cristianismo, de ir a ser discipulado, de ir a llevar la palabra de Dios, de hacer que Jesucristo se haga presente en cada uno de ellos, como lo dice Pablo en su carta a los Gálatas 2:20, cuando le dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, esta debe de ser lo que verdaderamente nos mueva a decir que somos cristianos. Estas dos citas bíblicas nos detienen en esa misión universal de los discípulos, donde esos 11, esos discípulos fueron allá a la montaña
y donde él los había citado. Y ya no eran 12, eran 11, porque ya estamos hablando en los tiempos de la resurrección. Ya había resucitado Jesús. Y es en ese momento cuando el Señor va a ascender al cielo. Y les dice, con toda la autoridad, de esa misma autoridad plena que él ha recibido del cielo, sobre el cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. De esto se trata el cristianismo, hacer discípulos. De eso se trata, ser cristiano. Es como este ejemplo del sacramento del matrimonio. El matrimonio no es solo un sacramento que se realice en la iglesia, sino que es una relación con una persona que dura toda la vida. Pues así está concebido el matrimonio y tiene unos compromisos específicos. El matrimonio implica nuestra vida, nuestro tiempo, y es una elección que cada uno de nosotros hace personalmente, con nadie más. Es una decisión personal. Entonces, ¿qué debo hacer para elegir a esa pareja? Entonces, que tenga carismas, que tenga virtudes, que tenga dones. Y me pongo a mirar y a detallar qué es lo que yo quiero. Así es el cristianismo. Yo debo decidir y evaluar si opto por Jesús, si opto por ese camino estrecho, si quiero y deseo seguir a Cristo con ese deseo de tenerlo y de seguirlo, pues solo así tendré esa fortaleza, ¿cierto? Para seguir a Cristo. Así es el matrimonio. Si en lugar de mirarle todos los peros, oro por él, lo apoyo, estoy en las buenas, estoy en las malas, estoy en la salud, estoy en la enfermedad, como todas las promesas que se hicieron el día del matrimonio, pues, y tengo a Dios de la mano y pongo a Dios en el medio, pues todo va a ser mucho mejor en el matrimonio. Con Jesús hay muchas condiciones, por eso es un camino estrecho, es un camino estrecho, no es un camino amplio y espacioso. ¿Qué, qué necesito tener para ser cristiano? Porque tantas veces nosotros que nos llamamos cristianos, estamos por ahí en muchas reuniones, pero ayudamos a hacer, somos partícipes de ese desprestigio de nuestra fe católica, porque nos relacionamos de manera infiel y no damos ese testimonio de Jesús. Por eso nosotros necesitamos conocer a Jesús y ir muy decididos a conocer el Evangelio para dar a conocer la palabra del Señor, para dar a conocer a Jesús. Voy a ser discípulo.
el Señor escogió 12 apóstoles para que fueran y expandieran su palabra. Pero ellos tuvieron que ser discípulos, ellos siguieron a Jesús, ellos aprendieron de Jesús. Soy discípulo, soy discípula cuando aprendo. Soy discípula cuando estoy en función de aprender, en función de trabajar por todo lo que tengo que reunir en mi vida para luego hacer discipulado y convertirme en apóstol. Y las dos cosas también pueden ir a la par. Seguimos con el ejemplo del matrimonio. A veces vemos en los matrimonios que quieren seguir como de novios, como cuando eran novios. Y entonces quieren tener el día de salida, no quieren renunciar a esos espacios. Y, y no es así. Tienen que aprender a tener unas renuncias y a hacer una nueva vida, que es lo que nos llama, que es a lo que nos llama Jesucristo y es lo que pasa con el cristianismo. En ese compromiso, cuando de lo que nosotros estamos comprometidos como bautizados, pues ahí porque estábamos pequeños, pero vamos creciendo y debemos de ir creciendo en la fe. De hecho, nuestros padres nos llevan al sacramento de la reconciliación para poder ir a hacer la primera comunión, para recibir a Jesucristo Eucaristía. Pero a veces parece que no, que vamos como con una venda aquí, vamos, 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 ni pensamos ni nada. Bueno, somos niños, pero en ese corazón de niño, que luego pasa a ser ese corazón de adulto, ¿qué se quedó de lo que nos han enseñado? Hay una gran distancia entre los que dicen soy cristiano porque me bautizaron, pero en mi vida no doy testimonio de serlo. No he conocido a Jesús. Marciletti, de pronto puede entrar. No he conocido a Jesús, no estoy profundamente enamorada de Cristo. Que no sea este nuestro caso. Y si es así, no habrá ninguna esperanza porque no se ha renunciado a la vida interior y esto no me permite ser una buena cristiana. Por eso nosotros debemos marcar la diferencia, porque el Señor nos dijo, le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, le dijo a sus apóstoles, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo. Ser cristiano es algo que implica mi vida, implica toma de decisiones verdaderamente importantes, sin las cuales nunca podremos decir que somos cristianos y que no seamos ese hazme reír cuando dicen que ustedes son más alguien en la luz de la tierra. Usted que se mantiene en discotecas, usted que ve películas indecentes, usted que usa ese vocabulario tan feo. Entonces, nosotros los cristianos debemos hacer la diferencia y debemos de cuidarnos por amor a Jesús, por amor a su palabra, por amor al apostolado que hacemos, de tantas cosas que no debemos de hacer. ¿Esos son los cristianos? Pues no, esos son los que se dicen cristianos, pero para ser verdaderos cristianos hay una gran diferencia. Ellos solo perjudican nuestra fe. Parte de ello es la falta de conocimiento y profundidad en conocer quién es Jesús. Y es este libro de amor, la palabra de Dios. Aquí están contenidas todas las verdades de fe. Aquí está contenido lo que nosotros necesitamos saber para ser un buen cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia?
hay que tomar nuestras Biblias para que podamos nosotros tener ese sabor a Jesús y seamos esa sal y esa luz del mundo, como nos lo dice Mateo 5, 13, 14. Y podamos decir y podamos responder, ¿qué conoces de Jesús? ¿Cómo podemos tomar una decisión tan grave de tantas decisiones que nosotros tomamos, equivocadas? Si somos luz y sal y resulta que no somos lo que decimos, todas las cosas negativas es porque no hemos tenido un noviazgo largo y profundo que me lleve a tener esa gran relación personal con el amado, con Jesús. Porque el conocimiento de Jesucristo debe ser, vamos a grabar estas 3 palabras, íntimo, profundo y personal. Las vamos a repetir. Íntimo, profundo y personal. Otra vez para yo escucharlas. Le pueden quitar el micrófono. Íntimo, profundo y personal. Muy bien, Yoli. Patti. Íntimo, profundo y Muy bien, Patti. Y Lucecita. Íntimo, profundo y personal. Así debe ser el conocimiento de Jesucristo. Íntimo, profundo y personal. Que conozcamos los detalles que cada una de nosotras tenemos para vivir y aceptar esa vida con Cristo. Solo así tomaré esa gran decisión de comprometerme a tener esa vida con Cristo, de ir a la Santa Misa, de comulgar. Pero que esos 2 actos de amor se vean en coherencia con lo que nosotros hacemos el resto de semana. Pues porque si yo voy a la misa y comulgo, pero el resto de semana yo no doy testimonio de la presencia de Jesús en mi vida, entonces nosotros estamos equivocados en lo que es un verdadero cristiano. Por eso que nosotros digamos que vivimos en una familia católica cristiana, pero que seamos ese testimonio para los demás. Dice Papa Francisco, atentos con esos cristianos paganos, enemigos de la cruz y cristianos mundanos. Cristianos